Bueno, para comenzar a hablar de los exo y endogrupos, se ha de plantear la teoría de la identidad social, la cual fue postulada en los años 50 y diferentes autores a lo largo de la historia han dado sus postulados en relación a esta. Bueno, esta teoría nos plantea que la pertenencia de un individuo a ciertos grupos o categorías sociales aportan aspectos importantes para la identidad del sujeto. Más adelante, Ludwig Berger y Thomas Luckmann dicen que la identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Por otra parte, los tipos de identidad son productos sociales y elementos relativamente estables de la realidad social objetiva. Frecuentemente, la identidad de una persona se genera y se activa al establecer contacto con otros grupos que producen sentimientos de pertenencia al propio, lo que trae como consecuencia unos procesos de identificación muy complejos. A su vez, la identidad social revela aspectos tan importantes como a quién se representa, en nombre de quién se habla o actúa y los intereses que está dispuesto a defender o combatir. Todos ellos, los anteriormente nombrados, son claves en la dinámica de la sociedad, a través, por ejemplo, de formaciones de líderes o el comienzo de movimientos sociales. Y ya por último, para hablar de la identidad social, se ha de decir que dota a los individuos de la pertenencia a unos otros y al mismo tiempo que los diferencia de unos otros. Y aquí es donde pasamos a hablar de los endogrupos y exogrupos. Bueno, el endogrupo es aquel al que el sujeto pertenece y está formado por un número de personas con las que el individuo mantiene expectativas y experiencias en común. Los endogrupos tienen una gran importancia, puesto que en ellos se desarrollan conceptos que resultan claves, como los de nosotros y lo nuestro. Los endogrupos pueden ser formales cuando su pertenencia está más o menos institucionalizada y tienen criterios predeterminados, y en sus manifestaciones externas suelen utilizar determinados símbolos como carnets, uniformes, insignias o cualquier distintivo reconocible. Por otro lado, se define a un endogrupo informal cuando sus actividades realizadas son temporales, poco relevantes y no poseen una estructura organizativa. Tafel y Turner expresan que evaluar el endogrupo requiere la referencia a otro grupo mediante la comparación social sobre atributos integrados de valores. Esto produce la diferenciación y la creación de representaciones que dotan al miembro del endogrupo de una medida que le permita buscar aquel elemento que le proporcione una superioridad de cualquier tipo con respecto a los otros grupos. Esto lo que hace es que el individuo impulse a su grupo para establecer relaciones de competición o cooperación, puesto que es muy difícil oponer la propia identidad personal a la social, que se manifiesta en los endogrupos de los que se forma parte. Los endogrupos cabe resaltar que están mediados por todo tipo de relaciones interpersonales, como pueden ser las relaciones familiares de padre, madre, hijo, hermano o amigo, o las relaciones como de posicionamientos específicos como heterosexual, homosexual, simpático o agresivo, las afiliaciones o compromisos religiosos o éticos y políticos. A su vez también las creencias, se es católico, se es musulmán, se es agnóstico, ateo o conservador, o liberal o de derechas o de izquierdas. Cabe decir que de todo ello siempre dependerá la atracción o la
repulsión hacia ciertos endogrupos o exogrupos. Con lo consecuente, las personas adoptan actitudes de aceptación, tolerancia o rechazo. Estas actitudes tendrán una gran importancia en la toma de decisiones ante situaciones de conflictos, ya sea en el ámbito cercano o en las relaciones internacionales. Sesgo endogrupal es la evidencia al favoritismo hacia los miembros del endogrupo, es decir, que siempre los juicios respecto a los miembros de un endogrupo serán más favorables que aquellos del exogrupo. El sesgo endogrupal muestra una moderada discriminación contra grupos externos o incluso hay quienes afirman que pueden ser la base de problemas graves como el racismo, crímenes de odio y sexismo, pero también se da en la vida cotidiana, sin que llegue a suponer un problema la mayoría de las veces. Exogrupo. El exogrupo está constituido por un número de personas con las que el individuo no se identifica y tiene escasos o nulos intereses en común, e incluso pueden aparecer sentimientos de rechazo. El sujeto no tiene lazos de pertenencia y en muchas ocasiones su percepción está basada por la influencia de los estereotipos. Con respecto a ellos, desarrollan un pensamiento y un lenguaje percibidos por el concepto de los otros. Pueden ser también en la misma línea que los endogrupos, informales o formales. Conclusiones. Los endogrupos y los exogrupos se encuentran en una evaluación continua que se lleva a cabo por los sujetos que a ellos pertenecen y por los que no pertenecen a ninguno de ellos. La afiliación al grupo tiende a hacernos ver a los demás miembros del endogrupo similares a nosotros o igualmente agradables. Por el contrario, a menudo respondemos ante los miembros del exogrupo con indiferencia, desagrado o discriminación, esto es, consideración, estima y agrado por los miembros del endogrupo van a menudo de la mano de la desconsideración, subestima y desagrado por los miembros del exogrupo. Con lo anterior explicado, se pasa a definir los grupos de pertenencia y referencia. Los autores Vidal y Paul proponen que el sentido de pertenencia se relaciona con el principio de identidad, en cuanto ésta es fuente de identificación simbólica y referencial de la persona con el grupo al que se siente pertenecer y con el ambiente donde habita e interactúa el individuo socialmente. De ahí que se considere que el grupo tiene sentido de pertenencia a determinadas categorías sociales, incluye también el sentido de pertenencia a determinados entornos físicos significativos para el grupo. Grupo de referencia. Grupo, real o imaginario, ajeno al individuo, cuyas normas, valores y formas de vida sirven de referencia para su conducta, bien para imitarlos o bien para evitarlos. Cuando se habla de un grupo de referencia positivo, hay que aclarar que es el grupo a través del cual una persona internaliza reglas o valores, pero al cual no solo no pertenece, sino que tampoco es reconocido como parte del mismo por sus integrantes. Únicamente le sirve como referencia el deber ser o querer ser. También podemos definir al grupo de referencia como un grupo que los individuos utilizan como estándar para la evaluación de sí mismos y su propio comportamiento dentro de los grupos de los que conforman parte, que son los grupos de pertenencia. Los grupos de referencia se pueden utilizar también con el fin de evaluar y determinar la naturaleza de un determinado individuo, características del grupo y otros atributos sociológicos. Es el grupo al que se refiere el individuo o aspira a pertenecer. Se convierte en el parámetro a partir del cual la persona toma su forma de actuar, ordenar sus experiencias, percepciones, conocimientos e ideas acerca de sí mismo.
Es importante para la determinación de la autoidentidad, actitudes y relaciones sociales. Se convierte en la base de referencia para hacer comparaciones y contrastes. Grupo de pertenencia. Hace parte de la mención al grupo social del que forma parte una persona al compartir valores, creencias, gustos o comportamientos. La sensación de pertenencia a estos conjuntos permiten que el individuo se sienta acompañado por pares y ayudar a desarrollar su identidad, ya que se reconoce y se presenta ante el resto de la sociedad como parte de un grupo. La pertenencia aparece por lo general relacionada con la noción de origen y la de procedencia. Ambas nociones son las que hacen que una persona pueda sentirse parte de un grupo de acuerdo a su origen, al lugar o al grupo en el que nació, de tal modo que el sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad, se da a partir de la convivencia diaria en tal espacio. Comparten con todos los restantes de los miembros de un grupo significados, símbolos, tradiciones, acciones y formas de pensar. La noción de pertenencia se vuelve mucho más compleja y traspasa el sentido de instinto. El ser humano es quien crea su propio grupo social y todos los fenómenos sociales de este, culturales y físicos, que tienen lugar en él, solo los que unen a todos sus miembros y los hace sentir parte de ese todo, pero no de otro grupo. La pertenencia está especialmente ligada en la actualidad a la idea de nación, ya que esta es la más clara representante de un grupo social con el cual uno puede compartir el territorio, sistema político, historia, lenguaje, las tradiciones y las diferentes formas de sentir. Como último dato, podemos decir que algunas veces el grupo de referencia coincide con el grupo de pertenencia del individuo.